que hoy publiqué un decreto mediante el cual se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada hasta ayer del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del Estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos. Sepa usted, señor presidente, y sépanlo bien todos, que esté yo donde esté, me mantendré presente y vigente en su proyecto, en su equipo y en su vida. Soy orgullosamente parte de ese proyecto humanista y democrático. Muy buenas noches, estamos en este que es su programa Los Incorruptibles. Hoy traemos una emisión más de este gran análisis que haremos con todas las personalidades que ven ustedes en pantalla. Traemos temas muy interesantes para ustedes, quédese con nosotros porque vamos a tener un programa que de verdad está para chuparse los dedos. El tema que vamos a manejar hoy es la caída de Felipe Calderón, Lozano, el terrible Lozano, Javier Lozano, y vamos a también hacer una pequeña crítica acerca de lo que está sucediendo en la mañanera de Andrés Manuel. Vamos a empezar esto con las mujeres, primero las damas. Sandy Aguilera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y buenos días y buenas tardes. Como dice mi amigo Marco Antonio Olvera, que no está con nosotros, pero les manda un saludo y les dice que no tiene COVID, porque ya saben que lo traen en chismes. Yo no sé por qué andan diciendo ese tipo de cosas, pero mi amigo Marco está muy bien. Bien, pues eso de Javier Lozano es muy viejo. A mí lo que me retumba mucho cada vez que oigo hablar de este señor, que independientemente que se la pasa atacándonos a todos nosotros, porque cree que somos chayoteros del presidente, que bueno, ni al caso, pero bueno, él nada más anda viendo la manera de molestar. Es acerca de lo que hizo con Luz y Fuerza, la extinción de Luz y Fuerza en el 2000, que si ustedes recuerdan, aprovechó que era el partido de fútbol, entonces utilizó que todo, y fue en la noche, utilizó eso para que todos estuvieran distraídos, contando a los mismos empleados de Luz y Fuerza para llegar, obviamente, con toda la gente de Genaro Luna, a vaciar todo lo que es las oficinas de Luz y Fuerza que se encuentran en la Ciudad de México. Y también puedo comentarles que previo a esto lo que hizo fue no tomar nota del líder sindical que estaba en ese momento, que había ganado, para que estuvieran estas personas, estos empleados, estuvieran desprotegidos, porque lo que hicieron fue anticonstitucional el decreto que mandó Felipe Calderón y dejó en la calle a 44,000 trabajadores electricistas. Fue algo impresionante. Ahí a la mañanera llegan constantemente todos ellos para decirnos lo que sucedió, lo que vivieron. Estuvieron en huelgas de hambre porque les quitó su trabajo de un momento a otro, y que porque supuestamente el decreto fue por fuerza mayor y los dejaron sin derecho a la legítima defensa. Obviamente por ahí yo creo que nos va a platicar Joaquín algo de lo que hizo anteriormente con la desaparecida aerolínea de Aeroméxico. Pero lo que yo sí les puedo decir es que este señor es de lo peor, y sobre todo que se alió con Genaro García Luna, y que cada vez se le sacan más y más trapitos al sol. Y bueno, lo último que yo puedo decirles de él es que tiene varias demandas penales por los extrabajadores de Luz y Fuerza de este gremio, que no se tentó el corazón y llegó los golpeaban, todo lo que fueron la parte de Secretaría de Seguridad Pública, que estaba obviamente al mando de Genaro García Luna. Es lo que yo les puedo comentar de este hombre. ¿Cómo ven ustedes con esto? Pues muchas gracias, Sandy. Pues ahora sí que estamos ahí, pues ahora sí que en una situación con este hombre, en donde en este momento, pues la Coparmex le había dado, pues la vocería, ¿no? Y de repente le duró un día el trabajo. 3 horas. ¿No? 3 horas, ¿no? 3 horas.
y ya. Y ahora ya salieron, pero peleadísimos. Ya Javier Lozano está hablando mal de Gustavo de Hoyos y ya se pelearon y qué dice. Pero bueno, yo creo que uno de mis otros compañeros va a tocar ese tema. Pues si me permite, yo puedo hacer uso de la palabra. Adelante, Lord. Bueno, pues buenas noches a toda la audiencia y mil gracias por su confianza y su credibilidad. Bueno, pues como dijiste, Samir, mira, yo quisiera hacer una relatoría primero de hechos de lo que sucedió el día de hoy en la conferencia mañanera y lo que sucedió en esta semana. Resulta que el compañero Hans el día de ayer hizo uso de la palabra y le llamaron la atención. Pero la compañera de Excelsior, Isabel González, ella llevaba 2 días también haciendo el uso de la palabra y nadie le dijo nada. El día de hoy dije solamente una palabra, es confianza, señor presidente, cuando mostró unas gráficas sobre la captación de impuestos y inmediatamente los compañeros que ya sabemos de la prensa tradicional y decadente, pues empezaron a silbar y a hacer cosas. Y posteriormente, o al final de la conferencia, el compañero Hans le dice al presidente que sí puede preguntar, y el presidente específicamente lo señala a él y a otro compañero de Oro Sólido y le dice que efectivamente que puede preguntar. Entonces él quiere que sea tomado en cuenta en la lista de mañana y es desconocido. Yo ahí quisiera, para este tema, que cederle la palabra a Hans para que terminara de completar y después seguir yo con mi tema de Javier Lozano, que tengo unas cifras y algunos datos que pueden ser interesantes. Adelante, Hans. Sí, hola, ¿qué tal? Me da tanto gusto verlos, aunque sea por este medio. Ahorita ya se hizo de moda este tipo de encuentros, así es de que pues estamos aquí con todo el gusto del mundo. Así como bien lo ha comentado Lord, pues el día de hoy asistimos a la mañanera y es tal cual como lo dice, pues hay una tendencia, por supuesto, a que a los pues medios alternativos, independientes, en mi caso, como representación de un medio digital, pues nos hagan desafortunadamente a un lado, a una marginación, a lo más que puedan. De hecho, pues si ellos pudieran, obviamente, pues no nos permitirían el acceso. Entonces, incluso ya lo han hecho con el compañero Daniel en días pasados, de manera injusta, porque pues él estaba formado dentro de los primeros lugares, lo sacan porque le dicen que pues ya no entra, porque ya se había cubierto el número de la categoría del tipo de medio. Sin embargo, pues llegan personas de otros medios, los medios tradicionales, y pues a ellos sí les dan el acceso y les dan la libertad para entrar. Entonces, pues eso se está viendo todos los días. El día de hoy efectivamente fue así, como bien lo dice Lord. Entonces, pues esto es el pan de todos los días. La verdad es que de alguna manera uno se va adaptando, por lo menos en esta contingencia, que tienen el gran pretexto para estarnos haciendo, pues marginándonos de esta manera. Entonces, pues confirmando en este punto concreto de lo que dice Lord, ayer incluso Isabel de Excelsior de Imagen, efectivamente, pues prácticamente increpó al presidente. Digo, todos lo vieron, fue incluso la gente pues lo condenó porque fue incluso hasta majadera. Ustedes lo vieron, todos lo vimos, y pues ahí sigue. A ella no le dice nada, a ella no le llama la atención, al contrario, ¿no? Parece ser que es de las personas que no pueden tocarse porque pues nadie absolutamente le pone oiga, usted disculpe, pero no puede hacer eso, mire, hay un reglamento, y no. Efectivamente, pues ella se sigue. E incluso, nada más para cerrar mi comentario, en algún momento al presidente, cuando empezó este tema de las semanas difíciles de esta pandemia, lo comentaba pues ella también le preguntó, y de la misma manera que él fue el día de ayer, que pues qué pasaba respecto a que no se hacía la prueba, si se le iba a hacer o no. El presidente dijo que pues él estaba bien, que ya le habían tomado la temperatura y todas estas cosas, y ella le alcanzó a gritar. Le dijo, ¿o qué tiene miedo? De una manera muy grosera. Yo creo que ese tipo de cosas pues son las que nosotros tenemos que tener otro tipo de calidad, y creo que lo hemos demostrado hasta el día de hoy. Gracias, Hans. Paul, ¿qué opinas? ¿Qué has vivido tú por ahí? Buenas noches a todos, a la gente que nos ve. Pues, ¿qué voy a opinar? Todos son testigos, el país entero, de lo que hemos sido víctimas de todos estos
que en su momento les dije el año pasado y lo sostengo, prostitutas de la información, llámense hombres o mujeres. No hablo de sus cuerpos, sino de la forma en la que operan. Entonces, ellos están empoderados, basándose en una mala costumbre que era el dinero a cambio de la verdad. Lo que hemos vivido en la mañanera, lo que están viviendo ustedes, pues yo también tengo ya un año ahí sufriéndolo, el año pasado en marzo, en abril, en mayo, en junio, a mi regreso en enero de este año, he sido víctima no nada más de los compañeros, sino de la misma vocería, Noemí Berau, personas como Danae, el mismo Jesús Ramírez. Entonces, esto es el día a día. Ahí el mérito no es llegar, el mérito no es respetar los lineamientos, el mérito es gritar. Al que grita, ofende, y siempre y cuando traiga una credencial de chayotero, de los chayoteros, tiene una libertad o que pasa al libertinaje. Y los que estamos tratando de hacer bien las cosas, hasta cierto punto con un miedo, porque estamos bajo amenaza de que nos van a quitar la acreditación, pero estamos respetando, conteniéndonos. Cualquier acotación que hagamos es vista como condena ahora sí que a la horca. Entonces, ese es el tema en la mañanera. El enemigo, el presidente lo tiene en casa, lo tiene en Palacio Nacional y ni modo, él desgraciadamente confía demasiado en su propia gente. Daniel, ¿a qué crees que se deba esta situación? Muy buenas noches, Daniel. ¿A qué crees que esta situación esté pasando en la mañanera? ¿Qué está sucediendo? Primero, está sucediendo lo que jamás debió suceder, queridos amigos, a todos mi cariño y buenas noches. Yo creo que lo que está orillando esta situación es a una denuncia formal ante la CONAPRED, que es el organismo encargado de valorar aspectos relacionados con la discriminación. Y esto es muy serio porque no estamos teniendo una interlocución adecuada con las áreas correspondientes dentro de la presidencia. No tenemos una conducta negativa que pudiera ser sujeta a algún tipo de amonestación. Nuestra referencia al ciudadano presidente siempre ha sido con la mayor educación y respeto. Y bueno, por si fuera poco, nosotros creemos que puede haber una transformación, una cuarta transformación de México, y algunos hemos luchado para que esto sea. Entonces, el tener que irnos como boxeadores maltratados en una esquina a la CONAPRED, me parece llegar prácticamente a un nivel de insensatez dentro de la relación con pues la comunicación, que no está pidiendo un solo peso a cambio de transmitir la información y de llevar algunas propuestas, iniciativas e ideas, como esta misma, que es la de contribuir en la búsqueda de tener espacios dentro del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, que es este esfuerzo que estamos haciendo por tercera vez en integración. Entonces, yo lamento mucho que no se esté dando la comunicación asertiva y que no se esté dando el trato igualitario. Nosotros estamos en muchas más desventajas que los medios tradicionales porque ellos vienen de una inercia de chayotear. Nosotros venimos de una inercia de quemarnos la cara en el sol y de tallarnos nuestros hombros con cámaras y de abrirnos los espacios con nuestro propio dinero a costa de pretender la transformación de México. Lo menos que pudiéramos pedir es un trato decoroso y pareciera que no lo hay, ¿no? Tristemente yo tuve que abandonar, obviamente no me iba a prestar para que hubiese una burla a mi persona por parte de medios tradicionales ante el señalamiento de que se habían llenado los espacios y habiendo una fila muy larga atrás y que después dejaron ingresar a otros medios. Lo digo a razón de cierta presencia histórica que hemos tenido y no de ahora, desde hace más de 20 años en esta lucha, concretamente con Andrés Manuel López Obrador, cuando ha sido candidato y cuando ha sido jefe de gobierno y cuando ha sido presidente de un partido político.
dirigente de un partido político y dirigente de movimientos sociales. Entonces, lamento que todos estemos padeciendo este maltrato, porque no es una cuestión individual, es generalizada. ¿Qué me lleva a pensar esto en este cierre de reflexión? Primera, que alguien estaría deseando no vernos nunca más en las mañaneras. Ese es mi punto de vista. Gracias. Carlos, Carlos Domínguez, buenas noches. Tú has experimentado esta situación también de la mañanera, has estado acudiendo a la mañanera, no sé si has tenido tú alguna situación parecida a esto. ¿Crees que es discriminación, como lo dice Daniel? ¿Crees que hay favoritismo para los medios tradicionales? ¿Qué está pasando a tu punto de vista, Carlos Domínguez? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Antes que nada, a todos las personas que nos ven desde sus casas, Amir, compañeros. Sin duda alguna, sí, me ha tocado ese tipo de discriminación a la hora de entrar a Palacio Nacional por ser de un medio no convencional o no tradicional, como les llaman, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, experimentarlo el día que se declaró la fase 2 de la pandemia de coronavirus, que empezaron a limitar fuertemente los espacios con la sana distancia. Me tocó el 5º lugar y me dijeron que ya no había espacios y pues me mandaron al salón de usos múltiples, cuando atrás de mí pues había una fila muy larga y dejaron entrar a otros medios como los míos, como digital, ¿no? Entonces, pues me dio mucho coraje y al igual que como Daniel, pues decidí no exponerme, no hacer un escándalo como ya lo estaban haciendo otros compañeros, y opté por irme en son de paz a la sala de usos múltiples a cubrir mi nota, y en un buen ejercicio de libertad de expresión reclamé a la autoridad dentro del Salón de Minería, Jesús Ramírez, al jefe de la vocería de la presidencia, y que me dijo que pues no podía hacer nada, no, que esa era la regla y que tenía que acatarla, y pues la verdad me considero alguien que tengo que respetar las reglas, ¿no? Pero no cuando hay favoritismos dentro de ahí, por gente de la presidencia, gente que además son herencias de otras administraciones, ¿no? Ustedes saben muy bien que no todos los que están ahí dentro llegaron con la 4T. Sobre todo estas personas que se quedaron de otras administraciones son las que más nos están poniendo buscapiés para no volver a vernos dentro del salón, para no cuestionar la información que ahí se genera dentro del Palacio Nacional y que el presidente quiere hacer llegar a todo el pueblo de México, ¿no? Joaquín, buenas noches. Buenas noches. Tú no asistes a las mañaneras, no tienes esta experiencia, pero dado los comentarios de los compañeros, ¿qué opinas? Me parece que la mañanera es precedentes, no nada más en México, sino en todo el mundo. Vemos muchas personas alrededor del mundo, mandatarios, inclusive Donald Trump, que está tratando de un poco emular este ejercicio que francamente solo funciona si tienes el capital social y la credibilidad de la que goza el presidente y la administración actual, en estos momentos por lo menos. Me parece que pasa eso. Por supuesto que los medios tradicionales no van a querer que los medios alternativos tengan el mismo peso. Pasó con la radio cuando llegó la televisión, y antes pasó con los diarios cuando llegó la radio. Han existido muchísimos capítulos, algunos muy famosos, en los que los medios tradicionales están tratando de mantener su lugar. Lo lamento mucho, la tecnología lo trajo, la tecnología se lo llevó. Pero también hay una cosa en el propio gremio, lo digo porque cuando he sido reportero hay odio decirlo así, pero sí hay alguna especie de vena un poco caníbal.
no es un gremio especialmente, ¿cómo decirlo? Que se solidarice, no se solidarizan entre ellos. Lo vemos desde los periodistas que están en los grandes medios, que están conduciendo los grandes noticieros. En realidad no son personas que se empaticen con las personas que están en el suelo, que están en la trinchera, viendo el asunto del narcotráfico, viendo el asunto de las marchas o de cualquier otro problema social. Vemos que son también muy frágiles a la hora en la que se les critica a ellos, pero en realidad no son solidarios a la hora de las personas que sí están sufriendo el ataque. En este caso, la gente de los medios tradicionales que está siendo experimental, que tiene la valentía de aventarse a un nuevo medio y ver lo que sucede y no simplemente estar en lo establecido. Y creo que podría cambiar también eso por parte del gremio. Se necesita, claro que cada quien jala por su lado, cada quien tiene que hablar por el dueño de su medio, y esa es la ventaja que también tienen los medios no tradicionales, que finalmente estamos hablando por nosotros mismos. Ese es un problema. Hay una división en el gremio que además en pocas ocasiones recuerdo que el gremio haya tenido tan mala imagen en la ciudadanía. Yo veo todos los días veo algún tipo de tweet que empieza con ¿cómo es posible que alguien que se diga periodista ponga aquí usted un calificativo o alguna acción? Se debaten ahorita entre la absoluta falta de credibilidad y también en el purismo. Vemos un poco, ¿no? Para ser periodista tienes que ser tal. Y pues vemos que con los medios nuevos, con las nuevas voces, pues no. Quizá no sean necesarios esos ritos de paso o ese reconocimiento del gran capital o alguna cosa por el estilo. Pues lo siento mucho, la realidad ha cambiado. Es correcto. Gracias, Joaquín. Vamos a regresar a nuestro tema. Tenemos por aquí un tema preparado para todos ustedes. El tema de Javier Lozano. Javier Lozano, un abogado, él, egresado de la Escuela Libre de Derecho, fue secretario del Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón. Actualmente estudia una maestría en los Estados Unidos, ha tenido varias encargos con varios políticos, gobernadores, una persona que opera, es un operador, ha estado en el Senado de la República y bueno, un tipo controversial sin lugar a dudas, que ha estado muy en contra y en una crítica muy intensa con el presidente de la República, que yo creo que incluso hasta ha rayado en la ofensa, en la mala educación, ¿no? Pues aquí lo vamos a anudar. Tenemos información al respecto de él y pues bueno, pues me voy con Carlos Pozos. Carlos, ¿qué tienes de Lozano? Cuéntanos. Bueno, amigos, pues yo les quiero compartir que efectivamente, como relata mi compañera Sandy, recordemos ese domingo 11 de octubre del 2009, ya entrada la noche, FECAL, lo digo por la abreviatura de Felipe Calderón, ya había publicado un decreto, el Diario Oficial de la Federación, y declara la extinción por ineficiencia operativa y financiera de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿A qué me lleva todo esto? Pues quiero decirles que ese decreto fue firmado por 10 secretarios. Les voy a dar la relación. Agustín Carstens, Georgina Kessel, Ernesto Cordero, Gerardo Ruiz, Juan Molinar Orcasitas, Salvador Vega, Juan Elvira Quesada, Francisco Mayorga y ¿quién creen? Ni más ni menos que Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Previsión Social, quien siendo por parte de la autoridad quien debe de cuidar a los trabajadores, él está extinguiendo a una compañía de luz y fuerza, según el presidente, por ineficiencia operativa y financiera. A todo esto, nuestro análisis es el por qué es nombrado el vocero, yo le digo el breve vocero de la Coparmex. Y yo primero quisiera explicarles qué es la Coparmex. Mucho hablamos de la
la Coparmex, pero es un sindicato de patrones, de los patrones más fuertes que tiene el país. Pues quiero comentarles que nada más son 36,000 empresas que afilia la Coparmex y que representan el 30% del Producto Interno Bruto del país, y nada más ni nada menos que dan ellos empleo a 4.8 millones de personas formalmente. Tienen 14 federaciones, 3 representaciones en los estados de la República y 27 comisiones del trabajo. Entonces, quiero decirle que pues yo lo que veo es que alguien que debería de entender al trabajador se pone del lado de los patrones. Entonces, qué congruencia. Pero ¿qué nos esperamos de un abogado que ha sido más bien una veleta que inicia en el PRI, pasa al PAN y regresa al PRI? ¿Qué esperamos de un tipo así, de un tipo que de acuerdo a sus intereses económicos y políticos, pues deja mucho que hablar de su ética como abogado? Y además, él siendo compañero de FECAL en la universidad, hay muchos nexos que los une. Y bueno, pues yo quería compartir estos datos para que de ahí pues sigamos todos. Y yo dejaría una pregunta para más adelante. ¿Cuál hubiera sido el costo-beneficio para la Coparmex de haber seguido este señor dentro de esta confederación de patrones? Esa es mi pregunta al grupo y le cedo la palabra al siguiente compañero. Sandy, tú has estado muy empapada del tema del ESME, llevaste por ahí algunos datos a la mañanera, ¿no? Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me buscaron muchísimo todo lo que fueron los ex empleados para decirme que no tenían empleo. Ellos son fue un grupo que son la resistencia. Así se pusieron porque no se querían liquidar, no entraron en la liquidación, aunque obviamente Javier Lozano insistía e insistía. Al final del día, pues bueno, muchos se liquidaron, muy pocos siguieron en la resistencia, que pues tú sabes que están el ESME, los originales, están los disidentes, hay N cantidad de grupos. Pero aquí yo creo que lo más importante de esto son aquellas personas que estuvieron en la resistencia, luchando por todo lo que ellos consideraban que era suyo, y al final les entregaron centros de trabajo a los empleados. Obviamente estamos hablando de que hubo un líder sindical que era el que estaba antes, que era lo que yo sé, porque estuve investigando mucho. De hecho, yo fui a varias reuniones con un líder sindical que fue Jorge Sánchez, que fue hace muchísimos años, fue el representante de ellos, el secretario del ESME, y posteriormente Martín Esparza, y bueno, han habido varias personas, ¿no? Que bueno, por las entrevistas que yo he hecho, me he dado cuenta que los que llegaron al final, al que le dieron la toma de nota y que ha estado haciendo todo, pues bueno, es el secretario, porque él es el secretario oficial, que es Martín Esparza, y que los demás pues no tienen ahorita pues nada. Luchan por algo donde ellos no participaron en la resistencia porque se liquidaron, pusieron sus negocios, su todo, y cuando ya vieron que los otros ganaron los activos, quieren recuperarlos. Y bueno, ahí hay como una serie de cosas que al final del día todo esto lo provocó Javier Lozano, porque lo hizo él era el secretario de Trabajo, él era para que hubiera puesto orden desde el principio, pero no, se alió con Felipe Calderón y con toda esta gente que acaba de nombrar nuestro amigo Carlos Pozos, y bueno, todos tienen sus intereses, tantos intereses tienen que pues ahí también estaba Genaro García Luna, que tenemos muchas cosas de ellos, ¿no? Y entonces era como absurdo pensar que Javier Lozano
iba a ser el vocero de Coparmex. Paul, tú también por ahí tienes algunos datos que nos puedes compartir sobre el Javier Lozano, ¿no? ¿Nos escuchas, Paul? Sí, los escucho. Mira, yo creo que hablar de un Javier Lozano, más que definir, hay que hacerlo de una forma muy genérica. Es un perro muy bravo y que ha servido a varios amos, pero siempre amos. ¿Y qué amo ocupa a ese tipo de perros? El amo de la corrupción, amos de delitos, amos que han violentado todo. Él ha sido priista, regresó, se filtró en los gobiernos, en los 2 sexenios del PAN regresa al PRI con Peña Nieto. Lógicamente, siempre ha ladrado hacia los que hoy están en el actual gobierno, va a despotricar y está haciendo su trabajo. Definitivamente, hay perros que para eso están, para ladrar e intentar ahuyentar y que nadie cruce una línea de una puerta, que entre a una casa. Javier Lozano, hablar de él en casos específicos para mí no tiene mucho caso. Es un perro y para eso está, para ladrar. Nada más. El señor es muy bueno en el Twitter, más que pajarito parece cuervo. Es un perro que ladra desde el Senado, desde algún puesto de gobierno, y siempre está y se le va a ver y se le seguirá por los siglos de los siglos viendo con los malos. Eso es Javier Lozano, para el que no lo conozca, para los jóvenes, para los millennials, que tal vez nacieron cuando empezaba el gobierno de Fox y que apenas están empezando sus primeros votos. Ese es el personaje del que estamos hablando. Una persona que nada más ha crecido en la corrupción y representa eso. No va a hacer más en su vida porque de eso está hecho, de cochinero. Daniel, un perro, dice Paul, es un perro que ocupan los que están, sus patrones, que son amos de la corrupción. Sandy nos hace una referencia de que él fue el operador del cierre de Luz y Fuerza, que dejó a más de 60,000 trabajadores sin empleo. Y bueno, pues, ¿qué opinión te merece todo eso? Sí, bien, la figura de Javier Lozano es la figura de un aliado de la cofradía de Felipe Calderón y que no actúa por mutuo propio. Javier Lozano realizó la operación para contribuir a la extinción, resistiendo la entrega de nota al SME, al Sindicato Mexicano de Electricistas. Ese proceso generó ya un desgaste, pero era parte de una estrategia de provocación que veía claras luces al intento de privatizar el sector eléctrico y al establecimiento de concesiones con empresas extranjeras para llevar a la sobreproducción de energía eléctrica, concesionando por décadas a estas empresas españolas principalmente. El fenómeno tiene que ver también con las características fascistas de un personaje como Felipe Calderón, quien se había robado la presidencia de México. Y a sabiendas de que se habían efectuado varias tropelías, incluso durante el gobierno de Vicente Fox, como fue de manera muy específica la toma de CNI, Canal 40, para entregársela a otro empresario, para que la tomara otro empresario, Ricardo Salinas Pliego, pues lo que estamos viendo son diferentes estrategias que tienen que ver con el desmantelamiento de estructuras productivas, que también sucedió con Mexicana de Aviación, ahí hago una corrección, no fue con Aeroméxico, fue con Mexicana, y que también tiene que ver con los mineros, y que tiene una consecuencia muchísimo más importante. No solamente es el desmantelamiento de empresas paraestatales, de empresas donde el gobierno tenía una importante vinculación y que a través de sus sindicatos históricos y democráticos habían consolidado un gran paquete de beneficios para los trabajadores, que son dignos de admiración y además que tenían procesos democráticos internos, sino que tuvo un efecto absolutamente perjudicial, como fueron los contratos de protección
para los patrones, no para los trabajadores, y junto con ello la virtualización de los sindicatos. Este tipo de sindicatos que empezaron a extenderse, donde incluso el líder, uno de estos líderes sindicales, ni siquiera estaba en México, operaba desde España, y que fue penetrando en diferentes empresas con el afán de ir desmontando los derechos laborales. O sea, lo que nosotros debemos de analizar dentro de esto es el fenómeno de la precarización salarial, el fenómeno de los golpes a los sindicatos, el fenómeno de los golpes a las resistencias en defensa de los trabajadores, naturalmente, y el llevar todo esto a un desmontaje del laborismo en México. Bajo toda esta estrategia y tomando la presidencia por asalto, nosotros tendríamos que enfocar de manera determinante el gobierno de Felipe Calderón como un gobierno neofascista, porque se dedicó a destruir toda la estructura social y de resistencia que le daba sentido al proceso postrevolucionario, que aunque el PRI tenía sus centrales obreras, sus confederaciones y demás, de todos modos estamos hablando de sindicatos de izquierda, que este es un tema muy importante. Joaquín, tú viviste muy de cerca la parte de lo de Mexicana. Tengo entendido que algunos de tus familiares estuvieron ahí, estuviste en el pie de lucha de esa situación. Cuéntanos un poquito al respecto, porque nos menciona Daniel esta situación de Mexicana también. Viene desde antes de Felipe Calderón, viene por lo menos desde Vicente Fox en 2005, cuando estaba como secretario de Gobernación Santiago Krill. Hicieron ahí una serie de cochupos en los cuales salió beneficiado el propio Santiago Krill. Pero bueno, vamos al tema de Javier Lozano. En 2010, la compañía mexicana de aviación empieza a presentar problemas de liquidez. Gastón Azcárraga, que era el entonces dueño de Mexicana de Aviación, propone alguna especie de paro de labores, alguna especie de paro del pago de los trabajadores. Entra el gobierno de Felipe Calderón y solo hay dos formas de llegar a la huelga: que la propia empresa así lo decida, cosa que no podía hacer, o que pase cierto tiempo sin que el concurso mercantil llegue a ningún tipo de acuerdo. El concurso mercantil es parte de un proceso de liquidación de una empresa. Y hay cierta preferencia de acreedores. Los primeros acreedores que tienen preferencia son los trabajadores. Sin embargo, tanto el Banco de Comercio Exterior como la administración de Felipe Calderón trataron de imponer a un grupo de inversionistas, dentro de los que se contaban gente del propio Grupo Posadas, personas del Banco de Comercio Exterior y gente que había sido directora de Aeroméxico el sexenio anterior, Arturo Barahona Ollarvides, para ser más precisos. Estas personas integraban el grupo que supuestamente quería rescatar a Mexicana. Fueron los favoritos de Javier Lozano, y Javier Lozano hizo varias juntas con los sindicatos para amenazarlos y decirles que o aceptaban este grupo o no habría ningún otro grupo. De tal forma que hubo varios intentos de intimidación de capitalistas que querían invertir, entre ellos los dueños de los cines de Cinépolis. No se les permitió la entrada y se presionó a los sindicatos para que aceptaran una reducción de la empresa de un 32%. Los trabajadores decidieron que con el pago de algunos días de operación de la empresa, ellos mismos podían rescatar a la compañía. Sin embargo, entre la dirección y el gobierno de Felipe Calderón, con la dirección de Javier Lozano, decidieron que parar operaciones de la compañía, dejando incomunicados a varios puertos y dejando a más de 8,000 y tantas personas en el aire que hasta la fecha no han recibido su pago. Cada día que Mexicana de Aviación no está operando, está perdiendo 49 millones. Y esto se ha prolongado por 10 años. El papel de Javier Lozano en todo esto simplemente fue confundir, engañar y tratar de atrasar el proceso para que se cumplieran los plazos que prevé la ley para declarar la quiebra, y que nadie pudiera entrar, porque que alguien entrara implicaría, primero, que supieran todo lo que pasó durante el proceso de quiebra, que es fraude, en donde están varios funcionarios metidos, y también
implicaba que desapareciera Mexicana, implicaba dejarle un monopolio a Aeroméxico y a Interjet, entonces dirigido por Javier Arrigunaga Gómez del Campo. Si le suena el apellido es porque es primo de Margarita Zavala. Y también estaba dentro de la administración de Bancomext, quien prohibió a Mexicana seguir operando para poder pagar a sus acreedores. Posteriormente, Javier Lozano subió a la bancada del PAN en el Senado, en donde estuvo operando desde la Comisión de Comunicaciones para bloquear todo tipo de rescate de Mexicana y también para entregar buena parte de las telecomunicaciones a los empresarios privados. Puntualmente a las 2 televisoras se creó la famosa telebancada con toda la anuencia de la administración de Enrique Peña Nieto. Ahorita Javier Lozano no tiene protección, no tiene trabajo, no está en ninguna bancada. Lo que intentó hacer es ser vocero de la Coparmex. Y como dice Genaro Villamil, Javier Lozano es un arquitecto de la traición. Como dijo bien Paul, es una persona que ha brincado, ha tenido varios dueños y ha sido consistentemente traidor. Acabamos de ver una muestra con Gustavo de Hoyos, quien lo ha soportado, lo ha protegido, le quiso dar un puesto y él terminó mordiéndole la mano. Yo le recomendaría a Felipe Calderón que tuviera mucho cuidado con Javier Lozano, porque cuando el dedo de la ley lo toque a él, también lo van a traicionar. Una fichita, un operador muy fuerte de corrupción, Hanks, ya lo nombraron, lo describieron como un perro de ataque, una persona muy hábil por lo que sabemos, operador de varios cierres de sindicatos, de privatizaciones, de sectores que estaban en el poder del Estado. ¿Qué tienes tú al respecto de Javier Lozano? ¿Qué conoces de él? Bueno, pues tal cual como lo han anticipado aquí pues mis compañeros y amigos, pues recapitulando, bueno, nada más como dato, efectivamente pues Javier Lozano es un porro, es un sembrador de tempestades, como lo han descrito incluso algunos medios de comunicación como Proceso. No hay que olvidar pues el paso de Javier Lozano efectivamente de un lugar no solo de puesto en puesto, que al final es una carrera política, una carrera administrativa, y pues eso no sería, digamos, algo novedoso, sino más bien de partido en partido y de PRI a PAN, de PAN a PRI. Él inicia, nada más para recapitular un poco, desde el gobierno de Salinas. Él inicia ahí en la Administración Pública Federal, pero con Ernesto Zedillo es cuando ocupa cargos más importantes. Sus padrinos, estoy leyendo, tal cual fueron Guillermo Ortiz, Francisco Gil Díaz y Carlos Ruiz Sacristán, precisamente quien falleció hace unos días por el tema del COVID. Nada más para darnos una idea, digo, esto es un panorama. Posteriormente se integró el equipo de comunicación de campaña de Francisco Labastida Ochoa, quien perdió frente a Fox. Quien lo rescata posteriormente es Felipe Calderón. Yo no veo que se tenga que cuidar Felipe Calderón de Lozano, son de la misma calaña y evidentemente son del mismo tipo. Al final de cuentas, ellos se saben muy bien quién es quién. No le diría a una hiena que se cuidara de otra hiena, porque al final de cuentas se van a destruir. Y ellos son así, es su ADN. Quien lo rescata, decía, es Felipe Calderón, porque fueron compañeros, viejos amigos, en la Escuela Libre de Derecho. Entonces, habría que ir recapitulando todo esto. Y no es que no haya hecho algo por los trabajadores y que se le haya ido. No, él recibió línea. Y él es parte de nada más él es un instrumento de un sistema. Entonces, es parte de un engranaje. Evidentemente, esto cuando ya no sirva a él, pues se le desecha, como a muchos elementos en el sistema, nada más. O sea, no hay que considerarle mayor situación y circunstancia al señor. Lo que hizo contra Luz y Fuerza, lo que hizo contra Mexicana de Aviación, y que ya lo han descrito aquí mis compañeros, pues es parte de la estela de destrucción. Y tampoco se nos olvide que también él tuvo que ver cuando corrieron a Aristegui de MBC Noticias. Y cito textual:
amenazó Lozano Alarcón a Joaquín Vargas, el dueño, el presidente del grupo MBS, el 13 de febrero del 2011, y dice textual: hemos encontrado que tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si contratas a la periodista, refiriéndose a Carmen Aristegui, a tu proyecto se lo lleva a la chingada y te olvidas de este gobierno hasta su último día. Entonces, ese es el talante de un facho, de un fascista, de un destructor de legítima información de la libertad de expresión. Y bueno, pues cierro yo nada más con el tema también de la telebancada. Él también fue parte importante, fue parte fundamental, jefe de una bancada, le llamaron la telebancada, porque apoyó la llamada Ley Televisa. Es decir, su estela, su camino siempre ha sido ese, el de destruir, el de estar con la élite, es una pieza nada más del sistema. Y si faltaba algo, ya también creo que lo han comentado aquí, el tema de Shenly Llegón, el famoso Copelas o Cuello, la acusación de este empresario, que también fue acusado de narcotráfico, donde se le obligó, de acuerdo a su palabra, directamente Lozano, durante la campaña de Felipe Calderón, a guardar $205 millones y entre más dinero en efectivo, en pesos y en joyas. Entonces, este cuate es realmente un ampón. Yo no sé, evidentemente, si se tenga que hacer una gran diferencia con la mafia, hablando de, la mafia ilegal. No le veo ninguna diferencia. Lo que cometió de Hoyos el día de antier, cuando lo nombró, fue una pifia al final de cuentas. La Coparmex también demuestra que no es homogénea, que no, a pesar de que pues son patrones, son empresarios, que tiene que ver con, pues que ahorita no están de acuerdo con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador, pero también eso demostró que internamente no tienen una homogeneidad en el pensamiento. Ellos dijeron no a la confrontación, esto ya es declararle la guerra al gobierno, y dijeron echen de reversa esto. Ya al final, pues sabemos la historia. Eso sería lo que quería comentar. Pues duro la crítica y muy bien documentada de Hanks, una persona que es un operador político, maestro de la mentira, como lo han descrito aquí, una persona que se ocupa del trabajo sucio en la política, de los que necesitan hacer y no pueden hacerlo directamente ellos, ocupan a un Javier Lozano. Por ahí perdimos un poquito la comunicación con Carlos Domínguez. Espero que se nos mande la invitación de nuevo para la sesión que le tocaba su participación. Y bueno, pues vamos a cerrar con un minuto para cada quien de una reflexión acerca del tema de Javier Lozano que hemos estado por aquí comentando. Carlos Pozos. Bueno, pues yo cerraría recordando que ese nefasto personaje fue compañero de Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho. De ahí, pues, es por este motivo que hay esta relación en donde, pues, hace y deshace a través de la mentira. Además de que, como dijo ciertamente Daniel, él laboró para el desmontaje laboral. Entonces hay que recordar que él fue uno de los artífices del proyecto de la reforma laboral que le da la torre a los trabajadores para su retiro y crea los outsourcing. Y también recordar que este nefasto personaje fue captado con un empresario, Ángel López, y con el Cachetes, un guachicolero del estado de Puebla. Entonces, efectivamente es un perro guardián, pero yo creo que la Coparmex, tal vez, como dije, que se preguntaran cuáles eran los costos y beneficios, o era romper totalmente con el gobierno o dejar un puente abierto para poder negociar. Si lo mantenía, era romper ese puente. Se le corrió, fue 8 horas únicamente vocero, por eso para mí yo lo podría
calificar como el vocero breve. Gracias, Carlos Domínguez. Te perdimos un poco la señal por ahí. Tu participación es acerca de Javier Lozano, un polémico político, bastante rudo, tramposo, mal hablado. ¿Qué opinión te merece? Así es, mira, de Javier Lozano se pueden decir muchas cosas, pero nada buenas. Desde que es el presunto autor intelectual de la famosa frase, como ya lo dijo mi compañero Hanso, Copelas o Cuello, el destructor de la aerolínea emblema de México, mexicana de aviación, el destructor también, el operador de la destrucción de la compañía Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Un operador de Felipe Calderón, que se vende al mejor postor, pero que también muerde la mano del que le da de comer muy, muy comúnmente, como ya se ha visto. Lo hizo con Felipe Calderón, lo hizo con sus propios compañeros del PAN, con Moreno Valle en su momento, para irse a coordinar la campaña de MID, al PRI de nuevo, después de venir del PAN. Y para decirte en concreto, decirles que en concreto a quienes nos ven y nos escuchan, ¿quién es Lozano? Pues me gustaría, Amir, que pusieras el audio que te mandé hace un rato, que te dice quién es y de qué está hecho Javier Lozano, en una simple respuesta a una pregunta sencilla que le hizo una periodista cuando era senador de la República, cuando se promovió una iniciativa para reducir el salario de los senadores y funcionarios públicos en el 10%. Ahí, en la respuesta breve que da Javier Lozano a esta periodista, te dice quién es este personaje. Entonces me gustaría, Amir, que pusieras este audio, que yo creo que es poco conocido por la gente. Pues, en su momento controlaron esta información, pero ahorita creo que es momento de que la gente sepa pues a qué se dedica esta persona, ¿no? A operar y a operar por dinero, ¿no? Para desarticular, para destruir. Entonces, ahí ya lo tengo listo, ahí les va tantito el audio. No se oye, Amir. ¿No se escucha? No se oye. No se está escuchando. Es si quieres, continúale y ahorita lo voy a poner. En ese audio él te dice, la compañera periodista le pregunta claramente que si él está dispuesto a reducirse en el 10% su salario, controversia del momento, y él dice que no, que él vive de esto y que pues que él qué haría si se lo mochan, por así decirlo, robar o qué. Entonces, que un político, que un senador de la República salga con ese tipo de respuestas, que diga, me recortan el salario, voy a tener que robar prácticamente, pues te dice, ¿no? Te dice de qué madera estás hecho y para qué estás ahí. Ese es Javier Lozano, ese es el operador destructor de dos compañías emblemas mexicanas, como fueron Luz y Fuerza del Centro y Mexicana, el famoso Copelas y Cuello. Ese es Javier Lozano, compañeros. En ese sentido, ahí les va el audio ahora sí. Listo. Oiga, ¿usted está dispuesta a que le disminuyan su salario? No, yo vivo de esto. A mí, esa demagogia que sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario. Y luego, entonces, ¿qué? ¿A robar o qué? Ese es el tema, ¿no? Pues ahí está Carlos, y pues bueno, pues pues ese es el Javier Lozano que estábamos describiendo, en una persona no se limita en decir que va a robar, ¿no? Paul, cuéntanos, Paul. Bueno, dicen que las obras de las personas son las que van a quedar, nosotros nos vamos, las obras definen nuestra vida y hay que recordar que los actos de este sujeto han estado en los últimos 20 años en una
gran cantidad de familias de este país. Pero están en los momentos más críticos de dolor, de crisis, de nervios, de preocupaciones. Este hombre ha sido el verdadero peligro que hemos sufrido. Ha estado ya donde ha dejado millones de familias sin recursos, sin el pan de cada día y sobre todo ante una incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente. Eso es Javier Lozano. Gracias. Yo les voy a comentar algo, amigos. O sea, ok, ya hablamos de la parte política de Javier Lozano, pero también aquí viene la parte personal y la parte de ser humano. Yo cuando estuve platicando muy de cerca con los ex empleados de la desaparecida Lucy Fuerza, me platicaron que estaban ellos en sus centros de trabajo y llegaba él con la policía a sacarlos y a golpearlos. O sea, golpeaba a los trabajadores cuando estaban haciendo su trabajo de todos los centros que tenía Lucy Fuerza para tomar estos centros de trabajo. Los golpeaban, los metían a la cárcel, les decían miles de cosas con tal de recuperar esos bienes de Lucy Fuerza. Entonces yo creo que esta parte... Es más, es de esos demonios que existen, que no deberían de haber, pero para mí es un demonio encarnado. Además de que yo, como mujer, me he sido agredida por él. He sido agredida por él en Twitter, me manda mensajes, habla y habla y habla. Bueno, yo el señor ni lo conozco, yo nada más he sabido que es un señor misógino, alcohólico, que ha golpeado a sus esposas, a sus novias y a todo el mundo. O sea, eso dice, mas sin embargo yo no lo conozco. Y a mí me ha ofendido, es una persona, la verdad que sí, para mí sí es un mal ser humano e indeseable, independientemente de la parte política. Eso es lo que yo puedo agregar. Joaquín, tu comentario de cierre, 1 minuto, por favor. Claro que sí. Pues el exsecretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón, también me parece muy interesante en lo personal. Es una persona que fue un niño recogido de la calle, en las calles de Puebla. Por eso odia a su familia, odia a Puebla y odia a los poblanos porque siente que le quedaron mal. Es una persona que se estrenó como vocero de la Segov de Diodoro Carrasco en el 99-2000, cuando entró la policía militar a la UNAM. Es una persona que, como bien dice Sandy, se hizo de las mañas del gobierno de Calderón, que sabíamos que no podías estar en el gabinete si no durabas en la fiesta. Es una persona que bebe para darse valor, una persona que es déspota con la gente que no tiene poder, con la gente sin dinero, y que es muy sumiso con los poderosos. Pero también es una persona que da de bandazos, alguien que hoy está con el PRI, mañana en la campaña de la Bastida, un fracaso total. Lo único que recordamos de esa campaña es que la Bastida no ha recuperado su imagen personal desde entonces. También es una persona que tiende a la traición. Una persona que da de bandazos y que suele morder la mano de quien lo alimenta. La víctima más reciente es Gustavo de Hoyos. Yo creo que la Coparmex, Gustavo de Hoyos y en general los mexicanos sabemos muy bien con quién estamos tratando. Sabemos que no han cambiado las manchas del tigre y que sigue teniendo la misma naturaleza, pero también la misma utilidad. Hans, 1 minuto para tu comentario de salida, por favor. Sí, bueno, pues para finalizar mi comentario, pues yo creo que Javier Lozano, reitero, es parte solamente de una pieza más compleja. Es un tema que bueno, pues él, pues quizá lo que se asoma más de él, pues es que es una persona bastante rabiosa, bastante agresiva, pero es un fusible cambiable. Entonces, vendrá otro. Ellos así son. Ni a la Coparmex en este momento ya le sirve. Entonces, él tendrá algún otro tipo de papel. Lo de menos ahorita es si tiene algún empleo o no. Yo creo que el señor ha de tener tanto dinero que pues es lo que menos le importa. Más bien, él está jugando ese papel, lo seguirá hasta que pues ya se desgaste y tenga que entrar otro, y en este sistema
finalmente habrá otro igual o habrá otro peor. Entonces, pues eso es lo que yo pudiera comentar. Y nada más, no olvidar, él también es de los que defiende a García Luna. De ese tamaño y de ese nivel es Javier Lozano. Daniel, para que cierres el programa, Daniel, un tipo que defiende a un Javier, a un García Luna, hoy en Estados Unidos juzgado por pues proteger a los narcotraficantes, siendo secretario de Seguridad Pública, ¿no? Duro comentario el que le hace Joaquín, duro comentario el que le hace Hanks, ¿no? Un comentario de salida, Daniel, para cerrar este programa. ¿Se nos fue Daniel? Se nos fue el... Se nos fue Daniel, perdimos la conexión con Daniel en el momento en donde iba, ¿cómo se llama?, a tomar la palabra. Pero yo puedo hablar mientras regresa. Yo opino que tampoco Gustavo de Hoyos es una blanca palomita, porque también se avienta cada cosita, que bueno. Yo hasta lo ahí puse en mi Twitter cuando me enteré que iban a estar juntos, dije, bueno, Dios los cree y ellos se juntan, porque sí, también no creo que sea tan una blanca palomita. Digo, obviamente, que es la Coparmex y todo esto, bueno, tiene mucho de qué decir y qué hacer, ¿no? Pero yo creo que esa parte sí está como que también no hay que defender mucho ni a Gustavo de Hoyos ni a Felipe Calderón, porque yo creo, amigos, que es parte de, ya ven que ya a mí me gusta mucho la parte del OM y todo esto, híjole, es que esa energía se junta, chavos, o sea, la energía mala como que se van atrayendo, ¿no se han dado cuenta? Yo me doy cuenta porque ustedes son mis amigos y somos bien buenos. ¿No? ¿Cómo piensan? La verdad que Daniel se nos cayó por un minuto, se nos cayó la comunicación con él. Daniel, ¿sí nos escuchas? Por ahí estamos teniendo un poquito de problemas con Daniel. Joaquín, me sorprende un poquito el que conozcas tanto a Javier Lozano. Creo que tienes una muy buen comentario, buen atinado al respecto de él. ¿Cómo lo conoces tanto? No puedo. Bueno, las cosas se conocen cuando tienes que tratar con ellas, por desgracia. Estuve en varias reuniones con el exsecretario de Trabajo, también con el finado Juan Molinar Orcasitas. Era de notarse el talante autoritario y déspota de Javier Lozano. En alguna ocasión le estábamos citando que lo que estaba proponiendo la Secretaría era ilegal. Estaban tratando de liquidar a los trabajadores en especie o con menos dinero o con algo así, y en aquel momento se le dijo, esto es ilegal. Él dijo, claro que no han leído la ley. Claro que lo hemos leído, se le respondió. Entonces el tipo mandó a traer el código y hizo que el abogado lo leyera en voz alta. Y cuando la ley no apoyó lo que el secretario decía, simplemente se paró y se fue. Y ahí acabó la reunión con los sindicatos, ya no se avanzó más, porque al tipo se le descubrió en la mentira. Me imagino que si tú le preguntas a Javier Lozano sobre esta misma reunión, él va a decir que lo insultaron. Y pues es que sí, recitarle la ley y decirle la verdad, para él es un insulto. Daniel, ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Gracias. Por un momento. Sí, fue una vergüenza lo que pasó ahorita a Lozano al haber sido vocero y después no. Danos un cierre, Daniel. Bueno, lo primero que quiero señalar es que la figura de Javier Lozano es una figura vinculada plenamente a Felipe Calderón. Yo, antes de ver una traición en ellos, esperaría ver que todos se vayan en cascada. Es decir, hasta el momento, la primera figura del Calderonato en prisión
no tendría que ser la última, ni la única. Tendría que ir todo el gabinete de Calderón a prisión. Ese es mi primer planteamiento. El segundo planteamiento es un planteamiento desde el punto de vista estratégico, con esto que señalan justamente. Yo no creo que haya sido solamente un manoseo como el que Broso le dio a la reata durante muchos años por televisión, lo que acaba de vivir por unas horas como un manoseo de la Coparmex a ese personaje. Yo creo que lo que se está desmontando en este momento es el calderonato completo, que la élite empresarial se dio cuenta que vincularse a una figura tan enquistada en el calderonato era consignar su propio destino a relaciones con el narcotráfico, ¿sí? O a relaciones con el huachicol, y que tuvieron, como dice el presidente, es de sabios rectificar en este caso, tuvieron que hacer una rectificación, porque en el caso en el que las investigaciones sobre Felipe Calderón crecieran, indudablemente todo el gabinete de Calderón estaría con distintos tipos de señalamientos. Basta recordar lo que acaban de mencionar ahorita sobre las relaciones que ha tenido Javier Lozano con el huachicol en Puebla, uno de los más grandes modelos de defraudación a petróleos mexicanos, a los recursos de la nación. Entonces, también considero que nosotros, qué bueno que se hizo la reflexión sobre su salario. Creemos que los funcionarios públicos de esos gobiernos han ganado a razón de su salario. Esa es una aberración. Estos han ganado con relación a todas las operaciones, concesiones y destrucciones. La destrucción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro tiene que ver con la apropiación de todo el esquema de fibra óptica para beneficio de empresas particulares. Entonces, y tiene que ver con la destrucción del modelo sindical. Pero yo considero también que una figura como la de Javier Lozano no es una figura menos, ni común ni corriente. Es la figura del fascismo por antonomasia, del neofascismo, la cual debe de terminar en prisión por muchas cosas criminales que se le pudieran juzgar. Ese es mi punto de vista. Con esta participación cerramos este programa de Incorruptibles, esta parte. Si hubo algunas cuestiones técnicas, los servicios de Internet están saturados en todo el país. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Usted tiene al final su propia opinión, ha escuchado todas las de nosotros y pues le deseo muy buena suerte, éxito y quédese en casa. Buenas noches. Bye.